llevo dentro de mí. Oh, oh, te llevo dentro de mí. Oh, oh, te llevo dentro de mí. Oh, oh, Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Cuando me sabes de un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
muerto vivirá, el cautivo libre está, aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá, el cautivo libre está, aquí, aquí, aquí. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, abre los cielos, oh Señor, abre los cielos. Muy buenos días. Una vez más, al comenzar este momento para compartir la palabra del Señor, y antes de que podamos pedirle a Dios que pueda hablarnos a través de su palabra, felicitarles a todos los padres de familia, a todos los padres en un día muy especial. Dios los bendiga y que Dios prospere en todo lo que hacen, como también en lo espiritual. Así que te invito una vez más a todas las personas que nos oyen a poder orar a Dios y pedirle que su Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te pido, Dios, que tu gracia, tu amor, tu misericordia pueda hacer, Señor, tocar nuestra vida y hacer que tu obra, Señor, que tú has dicho que se haga, se cumpla en nuestras vidas. Padre, tu palabra es y siempre será, Señor. Por lo tanto, te pedimos que tu gracia y tu amor cambien nuestra manera de pensar a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Este es un tema muy importante porque afectará la forma en que vives y también la forma en la que vas a morir. Aunque hay gente que evada este tema acerca de la redención, pero este tema va a influir mucho en su futuro. Depende de lo que hagamos con este tema, es lo que sabremos dónde pasaremos la eternidad. Así que trataremos de hablar acerca de lo que se llama la redención. Primera de Pedro 1:17 dice: recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. En otras palabras, las acciones y decisiones que hagamos son muy importantes. Son muy importantes. Esto es lo que dice. Por eso dice, recuerden esto, y que deben vivir como el Señor así lo pide. Por eso es importante entender, y en el 18 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Dios toma el ejemplo del oro y el dinero para explicar acerca de la redención. Y esto es como si dijera: tus bienes no son válidos, no te servirá de nada tus bienes. En otras palabras,
no tiene el valor suficiente a lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros. Al pagar, dice, el rescate para salvarnos. En otras palabras, para pagar nuestra redención. Cuando pecamos contra Dios, y lo hacemos de forma continua, nos arriesgamos al castigo eterno, ya que el pecado es desobediencia a Dios. Y eso trae como consecuencias destrucción, división. Hay mucha gente engañada diciendo, está bien, no hay... Es como que si ellos entendieran de que todo está bien. Es que el pecado les engaña. El pecado los lleva, los conduce a decir que todo está bien. No hay problema. Dios te entenderá. Dios sabe lo que está pasando. Pero en realidad el pecado destruye. Destruye familias, destruye hogares, destruye hijos. El pecado destruye ciudades, naciones. El pecado hace que muchas personas fracasen en la vida. Por eso solamente basta mirar a nuestro entorno y vamos a ver de que muchas personas destruidas, empleos destruidos. En todo caso, al pecar nos alejamos de Dios. Es que el pecado trae muchas consecuencias. Por eso es muy importante entender de lo que Dios quiere hacer a través de la redención. Es importante entender lo que Dios quiere hacer a través de ese rescate pagado en la cruz. Y que nosotros podamos aceptarlo. Es una decisión que debemos tomar. Por eso decía al inicio que esto afectará nuestro futuro y nuestro presente, obviamente. Por eso Dios dijo, refiriéndose a los israelitas, en Éxodo 6:6, por tanto, os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Dios estaba diciendo, voy a redimirlos. En aquel momento el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud. Y entonces Jesús dijo, yo los voy a redimir. Voy a pagar el precio. Al pasar en los tiempos, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, habló de Jesús y dijo, en Lucas 1:6-8, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En los tiempos de Abraham, en esos tiempos ya pasados, la gente vivía como en un condominio. En otras palabras, vivía en una sociedad patriarcal. Y el concepto de la sociedad patriarcal era la redención. En otras palabras, si bien es cierto, si redimir tiene un concepto religioso, pero inicialmente tenía un concepto patriarcal. Las personas de aquel tiempo, vuelvo a repetir, vivían como en un condominio. Los hogares o las familias se situaban en torno de un patio en común y todos vivían así, en una comunidad. Una familia con los hijos, con su esposa y con sus hijos, y otra familia y otra familia. En todo caso, hacían una especie de un círculo y vivían ahí, en ese lugar. Obviamente, el patriarca, el jefe de todos ellos, era el padre, la persona más adulta, en todo caso. Y que esta persona tenía ese trabajo de cuidar de las personas, de cuidar de todos, de los recursos,
cuidar y darle la pronta, digamos, comodidad para hacia todas las personas. Tenía que velar por las personas que estaban a su entorno, ya sea su ropa, su alimento, ¿verdad? Incluso si estaba enfermo, ayudarles. Obviamente las personas o los hijos que estaban ahí aportaban y el papá hacía una distribución para todos. Esta sociedad patriarcal es lo que en el concepto judío tenían bien en claro. Y cuando en todo caso Zacarías habla de Jesús, dice que lo que dice es que va a haber, que ha nacido, que ha venido Jesús, que ha venido, dice aquí, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Cuando él habla eso, en todo caso, está diciendo, entonces todos los que estaban a su entorno estaban entendiendo perfectamente. Estaban entendiendo lo que Dios el Padre había decidido para toda la comunidad, para todo Israel. Por eso que el ser redimido significaba mucho. Resulta que si uno de sus hijos había sido capturado por el enemigo, el padre tenía que hacer todo lo posible para que este hijo pueda volver a la casa. Ya sea, no sé, hacer guerra o pagar el rescate. En todo caso, él hacía lo posible para comprar o recomprar en todo caso a este hombre de esta esclavitud. Entonces, el regreso del hogar es lo que tenía como función el patriarca. Y esto es lo que, en todo caso, según la Biblia, dice que nosotros hemos nacido cautivos. Nosotros hemos nacido cautivos del pecado. Así venimos a este mundo. Y cada persona es, en otras palabras, es un esclavo. Y en todo caso Jesús vino a darnos esta libertad. Juan 8:34 dice, Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 6:17 va a decir, erais esclavos del pecado. Romanos 7:14 va a decir, éramos vendidos al pecado. Estábamos, o sea, en otras palabras, como que estamos cautivos al pecado. Romanos 8:21 va a decir de que estábamos en la esclavitud de corrupción. Entonces, el pecado es lo que tiene al hombre esclavizado. Es el pecado que exige en todo un pago si alguien quiere ser liberado. Es el pecado que tiene. Jesús dijo que había venido a destruir las obras del pecado, las obras de la carne, las obras del demonio. Había venido a hacer cosas en la cual Dios dijo, Jesús había venido, obviamente, lo hizo a través de un rescate. Y si uno puede entender lo que dice la Biblia, está diciendo que hay un precio que se fija por el rescate. El pecado exige un precio para que se pueda pagar. Y ese precio exige, dice la Biblia, que es la muerte.
La Biblia dice que el precio de del pecado de la liberación es la muerte. Así que para comprar a los pecadores de la garra de ese pecado, de esa destrucción, tenía que ser la muerte. Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, tenía que morir alguien y tenía que derramar su sangre para poder ser libre, para poder llegar a ser libre y poder lograr esta libertad que Dios quería, redimir, hacer volver a este hogar, a esta casa. Por eso Jesús nos redimió. En otras palabras, lo que está diciendo, que Él pagó el precio para que nosotros podamos volver a casa. Esto es lo que está hablando la palabra de Dios. Está diciendo que Jesús tuvo que pagar ese precio. Era un precio que no tiene valor ni de oro ni de plata, dijera, como hemos leído anteriormente. Dice, no hay valor, no sirven de nada. Porque la vida no tiene precio. La vida no se puede comprar así nomás. Y por eso, así que este rescate que exigía el pecado tenía que ser a través de la muerte, a través de un derramamiento de sangre. Y esto es lo que hizo Jesús. Gálatas 5:1 va a decir: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está diciendo que Jesús vino y pagó ese rescate. Gálatas 1:4 va a decir: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos rescatados. Es del corazón del patriarca de Dios. Cuando en la Biblia se menciona esto, y debido a que esta cultura, esta sociedad vivía de esa forma, ellos entendieron perfectamente, porque ellos sabían la función que tenía el patriarca. Era hacer volver a aquel hijo a que vuelva a casa. Aquella familia que pueda volver a casa. Que esta familia vuelva al seno y que pueda estar familiar, obviamente, y que pueda estar en esta comodidad, y que pueda ser atendido, y que pueda tener los privilegios, como toda la familia. Ellos se entendían de esa manera. Y cuando Juan el Bautista dijo: Jesús ha venido a redimirnos, realmente ellos comprendieron que era el tiempo, aunque luego lo desconocieron. O sea, Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como les decía, Él nos ha llevado a la casa y nos ha libertado de la corrupción, de la esclavitud, del pecado. Él pagó el precio que el pecado exigía para nuestra liberación. Él pagó el precio de lo que significaba ser libre. Por eso cuando Dios usó el concepto de decir: yo soy el Redentor de Israel, está diciendo, en otras palabras, quiero que vuelvas a casa. Está diciendo, quiero que regreses a casa. Quiero que goces de la protección del Padre. Efesios 2:12 va a decir: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Toda persona, como les decía, nace en esta esclavitud. Está diciendo acá, antes estabas lejos de esta ciudadanía. Estabas lejos de la familia. Y por eso el padre pensó y dijo, haré todo lo necesario para integrarlo a mi casa. Voy a hacer todo lo necesario. Y como el pecado exigía una muerte, Jesús pagó ese precio. Porque la Biblia va a decir, la paga del pecado es muerte. El pago del precio por el pecado es muerte. Así que si alguien quiere ser liberado, Jesús tenía que pagar ese precio para que podamos ser libres. De eso está hablando la remisión, la redención de la persona. De eso se está diciendo, de lo que se trata. Así que Jesús pensó y dijo, tengo que hacer todo lo necesario. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el concepto que Dios pueda rescatar al pecador se hizo posible con la muerte de Jesús. Se hizo posible cuando Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo a pagar. Él tenía una misión. Por eso en el Monte de los Olivos, en ese momento, en Getsemaní, Él dijo, Padre, si había otra forma de cómo ser libre, que pase de mí esta copa, pero más hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que el Hijo, a través de su muerte, pueda pagar el precio por el rescate. Por eso Jesús dijo, Él repitió lo que el Padre quería, que todos volvieran a casa. Y entonces Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús tenía una misión, que todos pudieran volver a casa. Que todos pudieran volver a casa. En una ocasión se cuenta que un hombre fue a pescar a un lago acompañado con su perro. Y luego de establecerse un lugar para pescar, puso la carnada en el anzuelo y comenzó a pescar. Tiró el anzuelo, obviamente, y se sentó a esperar. Y la idea era que no tenía que hacer ruido. Pero de pronto el perro comenzó a ladrar. Ladró tanto que espantó a todos los peces y no se pudo pescar. El hombre enojado agarró un hacha y le cortó las cuatro patas al perrito. Y luego de cortar las cuatro patas lo tiró al lago. Obviamente, al no poder nadar el perro se murió, se ahogó. Quizás algunos dirán, qué hombre tan malo. ¿Cómo es posible que suceda tal crueldad? ¿Cómo es posible que este animal inocente le cortara incluso las patas y luego lo ahogara?
una muerte muy cruel para el animal. En otras palabras, qué hombre tan malo. Pero si hablamos de Jesús, mucha gente hay que se puede espantar y se espanta debido a esto y dice, qué cruel. Y incluso puede haber incluso hasta protestas por derecho de los animales. Y se horrorizan, si alguien viera esta escena, se sentirían horrorizados, se sentirían muy, muy amargados. E hicieran muchos comentarios. Pero, ¿qué de la muerte de Jesús? Jesús murió de una forma tan cruel. Jesús murió de una forma tan cruel que tuvo que realmente morir Jesús de una forma en la cruz, colgado, desnudo, con una vergüenza, ensangrentado, maltratado. Murió en una agonía para poder redimirnos. El precio de la redención fue trágica, cruel. Fue una muerte muy dolorosa. Era lo que usaban los romanos para poder matar cruelmente al más vil y otra persona que se rebelaba contra ellos. Y era un escarmiento en la cual las personas tenían que ver esa escena. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La deuda era enorme. Y el precio para ser libre requería de una muerte. Pero fue la muerte más horrible. Fue la muerte más cruel. Y así tuvo que morir. Para que el mundo lo viera. Los romanos lo hacían para que demostrara a todo el mundo de cómo era aquel que se rebelaba contra Roma. Y Jesús y Dios el Padre usó este método y permitió que muriera Jesús de esa forma para que el mundo lo viera. Dios quiere que volvamos a casa. Jesús murió de una forma cruel. Jesús va a decir, Juan 1:2 le dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús va a volverse, va a decir, vuelve a casa. Acepta lo que hice en la cruz. Acepta lo que hice en la cruz. Así que todos nosotros tratemos de aceptar lo que hizo Jesús. Es más, Jesús se vuelve a la familia y dice, quisiera que ustedes me ayuden, a que otros también puedan volver a casa. Pero muchas personas se escandalizan y no sienten ese afecto. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente huérfana, hay mucho extranjero. ¿Cómo reaccionamos ante ellos? ¿Cómo demostramos que realmente Jesús quiere que cada uno vuelva a casa? En este tiempo, muchas personas no están obedeciendo lo que Dios quiere. Dios hizo y dijo, familia, quisiera que ustedes me ayuden. Traten de que también otros puedan venir a casa. Ayúdame a hacer este trabajo. Que la muerte no haya sido en vano. Que el precio pagado de la forma más cruel no haya sido en vano. La Biblia dice que la Biblia habla acerca, obviamente, de muchas historias, pero también habla de lo que sucederá en el presente. Y lo que dice es que Jesús vendrá un día.
Los tiempos se acortan y es casi evidente que Jesús retornará. Por eso te animo, a ti familia, a que puedas ayudar a que otras personas puedan volver a casa. Pero también te pido a ti que tú aceptes lo que Jesús hizo en la cruz. Aceptes el precio de la redención. Y una vez más, te invito a orar y que podamos lograr volver a casa. Si quieres estar bien, solo vuelve a casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Dios, que en el nombre de Jesús, que toda persona que en esta mañana acepta, Señor, y toda persona que está orando, acompáñame a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo acepto esta redención, este sacrificio hecho en la cruz por mis pecados. Te pido perdón y acéptame como familia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Yo sé que si hiciste esta corta, pero significativa oración, ha sido, y yo sé que volverás a casa. Dios te bendiga. Amén. Recuerdo una hermosa niñez, recuerdo tus canciones también y las cosas lindas que pasamos juntos.